Vamos a estudiar la ley de Ampere. Para poder entender la ley de Ampere es importante primero comprender un concepto base que se explicará más adelante. La ley de Ampere se define como la corriente en cada alambre como un amperio, que es la magnitud de la fuerza de 2 por 10 a la 7 newton por metro, y por unidad de longitud presente entre dos alambres largos paralelos que llevan corrientes idénticas y están separadas 1 metro. Eso que ustedes acaban de comprender en este momento en la lectura se aclarará más adelante. Para entender esta ley de Ampere, primero es importante aclarar la ley de Biot-Savart. Esta ley tiene la siguiente característica. Esta ley está relacionada porque en este conductor hay una corriente. Esta corriente la voy a analizar en este punto y con la regla de la mano derecha. Entonces, en la dirección de mi pulgar indico la dirección de la corriente y esta dirección de la corriente la represento por el DDS. En este punto, el campo magnético que me genera esa corriente va a entrar, le da la vuelta al conductor en esta forma y por acá va a salir en este punto y continúa dando la vuelta, ¿cierto? En esta forma. Entonces ahí tendríamos que hay un campo magnético que por este punto o por cualquier punto cerca del conductor en forma circular, esta corriente que circula en este conductor me genera un campo magnético. Esa sería la estructura de la ley de Biot-Savart. Entonces aquí me está diciendo que en este X va a tener un campo magnético que va hacia abajo, pero ese vector del campo magnético, que es un diferencial, es perpendicular a este diferencial de longitud en el sentido de la corriente. Ahora bien, la distancia que hay entre el punto y donde estoy mirando el campo magnético la voy a llamar el vector R. O lo que es lo mismo entre este punto y este punto, porque aquí entra y aquí sale. Entonces ahí tendríamos la estructura del concepto de la ley de Biot-Savart. Entonces esa, esa estructura conceptual la defino con esta ecuación. El diferencial del campo magnético que tengo acá, que es el generado por la corriente, es igual a mu sub 0, que es la permitividad del medio del espacio libre, que equivale a 4pi por 10 a la 7 tesla por metro sobre amperio, sobre 4pi, multiplicado o factor de la corriente que lleva el conductor por el diferencial que es en la longitud, que me está representando la longitud de la dirección del conductor, cruz el vector posición con respecto al campo magnético. Entonces ahí tengo yo este producto cruz inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa de este punto a este, que es lo mismo de este punto a este. Ese sería el concepto del campo magnético. Como este conductor no es recto, entonces yo tengo que tener en cuenta que voy a tener infinidad de diferenciales de longitud, o sea que tendría que tener en cuenta la solución de una integral. La sumatoria de todos los diferenciales la tengo aquí representada. Entonces lo puedo escribir de esta forma o lo podría escribir de esta. Tomamos este resultado, que es el resultado del campo magnético para un conductor recto. Aquí tenemos el conductor recto. Y este es el camino, se le dice camino cerrado, por el cual voy a mirar el campo magnético que este conductor genera o la corriente que pasa por este conductor genera. Entonces miremos que este es el resultado, entonces yo voy a mirar esta espira. Si la veo, si este es mi conductor, me doy cuenta que yo puedo mirar cualquier camino cerrado alrededor del conductor. Entonces, en uno de esos caminos cerrados
me voy a fijar que este es mi diferencial de longitud y esta es la dirección del campo magnético, ¿cierto? Que yo puedo llamarlo DDS como estaba arriba inicialmente o DDR, ¿sí? Y este es el radio y por acá va la corriente, viéndolo con una vista y viéndolo con la otra vista, ¿cierto? Entonces se le dice que es una corriente enhebrada o enlazada por un camino cerrado. Entonces el campo magnético es estático, ya que es producido por una corriente estacionaria. Corriente estacionaria es aquella que no tiene variación en el tiempo. El concepto de la ley de Ampère, que es lo que finalmente queremos demostrar, es el valor cuantitativo de la relación entre el campo magnético que rodea a un conductor y la corriente enlazada por el camino cerrado. Y ya tenemos aquí la constante de permeabilidad, ¿cierto? Que llamaremos constante magnética. Este producto punto entre el campo magnético y el desplazamiento infinitesimal lo hemos representado el campo magnético y el desplazamiento infinitesimal, que lo llamaremos integral de línea a lo largo del camino cerrado. Este desplazamiento infinitesimal, que es de R o de ds, es paralelo con el campo magnético. Entonces, al resolver esta integral de línea, vamos a tener el producto punto, entonces la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector infinitesimal por el coseno del ángulo que forman los dos. Yo sé que ya este dr corresponde al diferencial de arco, o sea que si resuelvo la integral me va a dar 2πr por el campo. Y concluimos que la integral de línea es igual, aquí faltó el punto, la integral de línea es igual al campo magnético por 2πr, que llamaremos ecuación 2. Analizando la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces podemos decir que el campo magnético factor de 2πr es igual a mu sub 0 por I, o sea, la constante de permeabilidad magnética. Por lo tanto, la integral de línea del campo magnético a lo largo de un camino cerrado depende únicamente de la corriente enlazada en el camino cerrado y la constante de permeabilidad magnética, ¿cierto? Lo cual podemos concluir que la integral de línea es igual a la permeabilidad por la corriente. Recordar que esta es la ecuación 1 y esta nuestra ecuación 2. En consecuencia, concluimos que el resultado es independiente del radio y del camino cerrado del camino tomado. ¿Cuál resultado? Este que tenemos acá. Esto nos permite definir que la integral cerrada es igual a la permeabilidad por la sumatoria de las corrientes. Entonces la integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier camino cerrado depende únicamente de la suma de las corrientes continuas que atraviesan una superficie limitada por el camino cerrado. Esa sería nuestra definición. Analizando, si tomamos este que es el resultado, en estos cuatro ejemplos tenemos, este es un conductor y tengo un camino cerrado de la siguiente manera. Voy de P dando la vuelta como camino cerrado hasta Q, de Q voy hasta M, de M voy a N y de N vuelvo a P. Ese sería mi camino cerrado, le muestro. Y en el centro tengo la corriente que sale y está en el conductor. El ejemplo 2. Este es otra corriente que está saliendo y el camino cerrado es este que tengo aquí señalado. El ejemplo 3. Esta es la corriente, pero mi camino cerrado es A, B, C, D y vuelvo a A. Mire que este camino cerrado está por fuera del conductor, o sea, no están cerrando el conductor, mientras que este sí lo encierra, este sí lo encierra,
¿sí? Que sería este mismo caso que tengo acá. Y vámonos a mirar otro ejemplo que es el ejemplo 4. El ejemplo 4 me está diciendo que tengo dos corrientes que salen, la 1 y la 2, y una que entra que es la 3. Pero tengo otra corriente acá que sería la 5 que sale y una corriente 4 que también sale. Fíjese que estas dos corrientes 1 y 2 y la corriente 3 están encerradas por un camino, ¿sí? Este es el camino cerrado o enlazado. Pero la corriente 4 y la corriente 5 están por fuera del camino. Miremos el ejemplo acá. Esta corriente está por fuera del camino cerrado. Entonces, analicemos el caso 1. La corriente por el camino cerrado. Entonces tengo tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. En cada uno de los tramos miro cómo se comporta el campo magnético por la regla de la mano derecha. Si la corriente sale, entonces este es el diferencial del campo magnético y en esa misma dirección mi DDR. Pero mi campo magnético en este tramo de camino 2 va en este sentido, pero el camino que se eligió es hacia arriba, el DDR, formando un ángulo de 90 grados con el campo magnético. Cuando vengo acá, en la dirección de la corriente, me está mostrando que este es mi campo magnético y este es el diferencial DR, que es el recorrido, o DDS como está en el libro. Paralelos en el camino 3. En el camino 4 vengo en esta dirección que sería mi DDR, pero mi campo magnético va perpendicular por la regla de la mano derecha. Acuérdense que si esta corriente sale, entonces mi campo magnético generado por la corriente va en este sentido. Entonces este sería perpendicular al vector de desplazamiento, este sería perpendicular al vector de desplazamiento. Y acá mi campo magnético es paralelo con el vector desplazamiento. Entonces ahí tengo toda la estructura. Entonces si voy a resolverlo, aplico la ecuación que nos dio, pero tengo ¿cuántos caminos? Tengo 4. Entonces para mi primer camino, para mi segundo camino, para mi tercer camino, para mi cuarto camino. Pero si me fijo, este camino 1 son paralelos, el camino 2 es perpendicular, el camino 3 es paralelo, el camino 4 es perpendicular. Resuelvo para el camino 1, entonces el producto punto lo resuelvo, ¿sí? Y al resolver el producto punto, entonces yo sé que quedaría de esta forma. Pero fíjese que el producto punto queda así, pero ¿quién es el campo magnético? Entonces yo sé que al resolverlo, miren lo siguiente, ¿quién es el DDR? El DDR es R por d teta, que está entre L sub 0 y L sub 1. Al resolver la integral me queda R de teta, donde teta es L sub I sobre R. Teta es el arco que es L sub 1 o L sub I por el radio. Si resuelvo la integral me queda el campo magnético por L1. Sabemos de la ecuación 1 que el campo magnético en un conductor recto es este el resultado. Y que teta es L1 sobre R1. Entonces, ¿quién es L1? Pues L1 sería R1 por teta, ¿cierto? Entonces, al simplificar me doy cuenta que esta ecuación queda resumida en esta. Y este es el resultado de la primera integral, de esta primera integral. En forma análoga se resuelve el resto. Se termina de analizar las otras integrales en el segundo video.